Hermanos, les voy a pedir en esta tarde, por favor, que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo número 6, Efesios 6, versículos 13 al 15. Vamos a leer la palabra de nuestro buen Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mis amados hermanos, hoy venimos a otro elemento más. No cualquier elemento, sino a otro elemento más. Hemos hablado de el cinto de la verdad, también de la coraza de justicia o de una vida piadosa. Y hoy venimos entonces a hablar de el apresto del evangelio de la paz. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiso decir el apóstol al hablar del apresto del evangelio de la paz? Vamos paso por paso y les pido que seamos pacientes. Nótese que por inspiración del Espíritu Santo, Él nos dice, calzaos los pies. En ocasiones, los padres les permitimos a nuestros hijos que anden descalzos en la casa o con medias. Eso es criterio de cada padre. Lo que sí es una obligación de cada padre es decirle, cálzate. ¿Cuándo? Van a salir, ¿no es así? Entonces, la expresión calzaos vuestros pies nos habla de un deber, del deber que nosotros tenemos de caminar. Lo que viene a continuación no nos habla tanto de los zapatos que nos permiten caminar, sino del propósito por el que caminamos. Y esto es importante para comprender el texto. Calzaos vuestros pies. Recuerden que estamos en el contexto de una lucha espiritual. Recuerden que estamos en el contexto de esa contemplación de todos los elementos de la armadura que Pablo tenía en mente. Y que, claro, está utilizando esa ilustración para bien del pueblo del Señor. Entonces ahora Pablo dice, oigan, tienen que calzar vuestros pies. Y desde luego que lo hace en el sentido figurado. Ustedes tienen un propósito. Parece ser lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Alístense. Y a eso se refiere la palabra apresto. Calzaos los pies con el apresto. Es decir, esta palabra nos indica la manera en la que se debe llevar a cabo ese deber. Nótese entonces, mis amados, la disposición, que es lo mismo. Nótese entonces que debemos caminar con una correcta disposición. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero aquí también el Señor lo está enfatizando, porque aquí ya hay una aplicación más particular para todos nosotros, mis amados. Luego el apóstol está diciendo, bueno, mis amados hermanos, alístense siempre, estén siempre prontos, tengan buen ánimo para caminar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hasta aquí eso es lo que tenemos. Calzaos los pies con el apresto, es decir, estén listos y con una buena disposición para caminar. Lo que queda por determinar nos lo va a decir lo que falta del texto. Y el texto dice, calzaos los pies con el apresto, ahora sí, del evangelio de paz.
Recordemos, hermanos, ya vamos a regresar, recordemos que estamos en una lucha espiritual. Y es muy importante entender que en la lucha espiritual nosotros no solamente nos defendemos, sino que también tenemos la obligación de ir a la ofensiva. Una batalla por lo general no se gana defendiéndose. Lo máximo que en un partido de fútbol, no suelo dar estos ejemplos, lo máximo que en un partido de fútbol se puede dar como resultado de un equipo defendiéndose, ¿qué es? Un empate. Pero nosotros no tenemos empate con Satanás, mis amados. La lucha con el demonio es de frente a cuartel, diaria, constante. Y hasta este punto, hermanos, lo que tenemos es, seamos personas basadas en la palabra como verdad objetiva, seamos personas íntegras, seamos personas que no nos avergoncemos de nuestro caminar. Eso es lo que significa la coraza, ¿no? Coraza de la justicia. Ir haciendo las obras justas que le agradan al Señor. Pero aquí ya entramos en un aspecto de la ofensiva del cristiano. La mayoría de comentaristas toman calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, lo toman de una manera un poquito, diría yo, con respeto extraña. Y ya les voy a sustentar el por qué lo digo. Entonces, de regreso, recordemos que el apóstol nos está diciendo, está describiendo la armadura, y aquí, hermanos, ya es como si nos estuviera diciendo, oigan, creyentes, estén siempre listos, apresto, recuerden esa palabra, estén siempre prestos, estén siempre con buen ánimo y con buena disposición para salir, ¿a qué? A proclamar el evangelio de paz. Hermanos, yo no creo, y voy a tratar de sustentarlo, mi exégesis no me da para, como dicen muchos comentaristas y maestros, no me da para creer que el apóstol esté diciendo aquí o esté haciendo referencia a un andar digno del evangelio. Entonces el argumento, esto ustedes lo deben saber, va más o menos alrededor de las siguientes líneas. Estén siempre listos para andar de una manera digna del evangelio. Y uno diría, sí, es verdad. Pero mis amados hermanos, en primer lugar, ¿no hablamos de eso cuando consideramos la coraza de justicia? ¿No dijimos cuando hablamos de la coraza de justicia que esto hacía referencia a unas obras dignas, consecuentes del evangelio? ¿No dijimos, hermanos, que cuando hablamos de la coraza de la justicia, estábamos haciendo referencia a obras justas a los ojos de Dios, es decir, a obras que se alineaban a la ley de Dios? Eso dijimos. Luego, hermanos, a mí me cuesta dificultad, cuando leo un comentario, me cuesta dificultad pensar que el apóstol nos está diciendo, estén listos para andar de una manera digna del evangelio. Por supuesto que eso ya lo sabemos, de hecho ya lo tenemos presente cuando hablamos de la coraza de la justicia. Entonces, por esa primera razón, hermanos, yo no creo que la expresión de Pablo, cálcense con el apresto del evangelio de la paz, haga al menos exclusivamente alusión a un caminar digno del evangelio. Pero, y esta es la parte que quiero que se enfoquen, 5 años antes de que el apóstol Pablo hubiese escrito esta carta, él le había escrito a los hermanos de la iglesia de Roma acerca de la importancia de predicar el evangelio. Entonces, ubíquense aquí, en esta carta, y luego regrésese un poquito mentalmente 5 años atrás a la carta de Pablo a los romanos. En esta carta de Pablo a los romanos, noten las palabras de Pablo. 5 años atrás, noten las palabras de Pablo. Romanos 10:15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermanos, lo que nosotros creemos es que al describirle a los hermanos de la iglesia de Éfeso, 5 años después, exhortándoles a que se calzaran los pies con el apresto del evangelio de la paz, el apóstol haya tenido en mente exactamente el mismo asunto que ya les había dicho a los romanos 5 años antes, a saber que la proclamación del evangelio era un deber de todos y que era muy importante proclamar el evangelio. ¿Sí notan el razonamiento? Entonces, hermanos, lo digo con respeto porque hay muchos queridos pastores respetados que se van por ese camino. Pero les voy a dar más argumentos, mis amados. Entonces, punto número 1, ya lo dijimos. Punto número 2, no creo que signifique un andar digno del evangelio por esta razón que estoy esgrimiendo. Pero cuando llegamos a Romanos, ese pasaje de Romanos que les acabé de leer, hermanos, está haciendo, recuerden que 5 años antes de la carta a los Efesios, ¿no? Ese pasaje de Romanos está haciendo alusión a 2 pasajes del Antiguo Testamento. Para quienes anotan, Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, hermanos, no hay muchas cuestiones que discutir realmente. Lo que podemos concluir es que es muy probable, muy probable, que el apóstol Pablo haya tenido como intención decirle a los hermanos de la iglesia de Éfeso que debían tener todos, los estoy mirando a todos, una buena actitud para proclamar el evangelio, que todos los hermanos de la congregación, con diferentes dones, con diferentes habilidades, con diferentes talentos, con diferentes personalidades, unos más tímidos, otros menos, otros más extrovertidos, otros no tanto, todos deberían tener o estar aprestos a predicar el evangelio de la paz. Y hermanos, lo último que quiere este servidor es incomodarlos. Pero si se sienten, espero que no, pero si se sienten incómodos, que se sientan por la razón correcta. Y es, Dios hoy nos está recordando la necesidad que tenemos de ser prontos al proclamar el evangelio. Sí, en casa nuestros hijos. Claro, cuando se nos presente una oportunidad en el trabajo. Pero también en el contexto de la iglesia local, mis amados. El pastor no es el único que domingo a domingo proclama el evangelio puro y duro, sino que ustedes también son llamados a participar de ese privilegio. Es que no es una carga, mis amados, es un privilegio. Más adelante vamos a ver unas cosas, cómo podemos prepararnos, cuáles son las cosas que de repente están siendo obstáculo. Pero hoy, hermanos, el Señor nos llama de una manera misericordiosa y tierna a que nos calcemos los pies con una buena disposición y una buena preparación para proclamar el evangelio. Hermanos, parte de la lucha que llevamos a diario los creyentes implica tener una disposición pronta para ir a la ofensiva, no solamente para defendernos. Hermanos, yo no quiero hacer de ustedes personas ni agresivas, ni contestonas, ni beligerantes, ni problemáticas. No. Pero frente al enemigo sí tenemos que ir a la ofensiva. No solo defendernos, sino que tenemos que ir a la ofensiva. Es deber de la iglesia de Cristo también defendernos, por supuesto, pero debemos también enfocarnos en la parte ofensiva. Y ya les voy a probar, hermanos, por qué el reino de los cielos, digámoslo así en términos muy humanos,
depende, la expansión, la extensión del reino de los cielos depende de si nosotros estamos preparados o si nuestros pies están calzados de una manera pronta, rápida, a salir a proclamar el evangelio. Ahora bien, ¿qué tiene que ver estar listos para predicar las buenas nuevas de paz del evangelio con la guerra espiritual? Bueno, mucho, mis amados hermanos, porque, préstele atención a esto, los creyentes pertenecemos a un reino. Y este concepto es muy importante, hermanos. Los creyentes pertenecemos a un reino. Hermano, tú has creído en Cristo. Hermana querida, ustedes han creído en Cristo. Ustedes, hermanas, hermanos, al creer, no solamente han sido hechos hijos de Dios, no solamente han sido adoptados en la familia de Dios, no solamente ha hecho de ustedes hermanos de otros redimidos por la sangre del Cordero, sino que de ustedes también ha hecho siervos. ¿No es así? Nosotros somos los siervos del Dios vivo. Nosotros servimos al Señor. Servimos en el culto público de adoración. Servimos con las avenidas del servicio que Dios nos ha proporcionado y con la que Él mucho nos ha bendecido. Pero además de haber sido adoptados en la familia del Señor, además de hacernos sus hijos, además de darnos hermanos, además de hacernos sus siervos, hermanos, nosotros somos soldados de un reino. Nosotros no hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Cristo para beneficiarnos de las bendiciones de ese reino, pero no para participar de los deberes que demanda pertenecer a ese reino. Hermanos, nadie nos está diciendo, mis amados, que no, pues imagínense, con ese sermón ya el pastor me cortó las alas, me mató la ilusión, yo ya no, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no puedo participar de las bendiciones que Cristo ganó por mí. Hermano, el hombre que le diga eso, huya de ese hombre. Lo que le estoy diciendo es que, de la misma manera como nos deleitamos con las bendiciones que Dios nos da, de la misma manera como nos gozamos, hermanos queridos, con todos los favores inmerecidos con los que Dios nos bendice a diario, de esa misma manera, hermanos, llevemos siempre puestos esa buena disposición de ir a predicar el evangelio. ¡Qué gran cosa, hermanos! Será mucho pedir del Señor para con nosotros que salgamos, que estemos prontos y prestos a predicar el evangelio cuando por medio del evangelio fuimos salvos tú y yo, hermano. ¿No dice el Señor, de gracia recibimos? ¿Y no dice, de gracia debemos dar? Bueno, hermanos queridos, somos soldados del reino. Y es en ese aspecto, querido hermano, de la vida militar, que por cierto, hace poco hablaba con algunos hermanos, muchos pasajes inspirados por el Señor, valga la redundancia, en los que él usa el apóstol Pablo. Pablo tiene en mente asuntos de la vida militar. ¿Usted ha notado eso? Pablo tiene en mente asuntos de la vida militar. Cuando dice, ¿cierto?, apartados de todo aquel que anda de manera desordenada, lo que el apóstol Pablo tiene en mente es un pelotón, son soldados marchando con una disciplina, y luego dice, el que ande de manera desordenada, hombre, apártense de él. En el humanismo del siglo XXI, alguien diría, no, pero nos tenemos que quedar ahí. Hermano, si Pablo dice, apártense de un hermano que está andando desordenadamente, entonces yo y mi casa escogemos apartarnos del hermano que está andando desordenadamente. Si estas palabras se las dijera yo, hermanos, están en su pleno derecho de sopesar a ver qué es lo que van a hacer. Pero si usted cree que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces lo que diga Pablo es lo que está diciendo Dios. ¿O no es así, mi hermano? Bueno, entonces regresemos al punto. El apóstol Pablo tiene en mente
en muchas partes, ese contexto militar, de la vida militar, de la lucha espiritual. Y nosotros, mis amados hermanos, somos conscientes de que tenemos arte y parte en el estado del reino. Sí, el reino es sostenido por Dios, protegido por Dios, sustentado por la gracia de Dios. Pero no podemos, hermanos, negar la responsabilidad humana como parte de ese reino. ¿Y hacia dónde los quiero llevar? Hacia lo siguiente. Hay muchos hermanos, y de nuevo hermanos muy respetados, que hablan del avance del reino solo, escuche, solo en términos de influenciar de una manera positiva al mundo. ¿Es eso verdad o mentira? Eso es verdad. El problema es que ellos dicen que el avance del reino solo se limita a la influencia que nosotros los creyentes tengamos como sal y luz de este mundo. Hermanos, incluso si todo lo que alguien pudiera entender como avance del reino dependiera de la influencia que los cristianos tienen en este mundo, síganme en este razonamiento, entonces llegamos de cualquier manera al mismo punto, y es que el mundo necesita más cristianos para que con más cristianos hayan menos cosas malas y más cosas buenas. Y para que existan más cristianos haciendo más cosas buenas en todas las esferas de nuestra existencia, ¿qué necesitamos? Más evangelio para que Dios por medio de ese evangelio convierta más almas. ¿Sí me comprendió el punto? Así es, hermanos. Entonces, vuelvo y repito, si todo lo que dicen algunos hermanos es que el avance del reino solamente se ve en términos de la influencia que los cristianos tengan en las artes, en las ciencias políticas, en la vida militar y en otros asuntos, lo mismo, volvemos al mismo punto, y es la necesidad de la obra de Dios en los corazones de los hombres por medio del evangelio. Lo cierto del caso, hermanos, es que el avance de ese reino, insisto, depende del obrar del Señor por medio de la predicación del evangelio. Y cuando hablamos del avance del reino, tenemos primero que saber a qué hacemos referencia cuando hablamos del reino. ¿Cuál es el reino de Cristo al que nosotros pertenecemos? Antes usted y yo, antes de creer en el Señor, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero el Señor en su gracia nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Muy bien. ¿Pero qué significa esto, hermanos? Lo primero, hermanos, y aquí, hermanos, hoy parece que es un día donde estamos hablando de cuestiones teológicas profundas. Esta es hermosa, yo diría no es tan profunda. Pongámosle pausa a lo que estamos hablando, que todo tiene sentido. Regresemos, no en la imaginación, sino en fe, a aquello que ocurrió en la eternidad pasada entre los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios trata y siempre tratará con todos los seres humanos a través de pactos. No los pactos que nos enseñaron a nosotros en otras congregaciones, sino pactos divinos. Y el primer pacto, que ni siquiera es primero porque es eterno, lo encontramos allá mismo, en la eternidad pasada, en el que los miembros de la Trinidad, me perdonan, esto es un asunto delicado, lo voy a usar en palabras que nosotros podamos entender, convienen, se reúnen entre sí, me perdonan la limitante de mis palabras. Y aquí es donde hay un acuerdo entre ellos. Y el acuerdo reza o va más o menos alrededor de las siguientes líneas. Dice el Padre: yo he escogido a algunos o escogeré a algunos de entre
todos los hijos del hombre para ser salvo. Y replica el hijo: Padre, yo descenderé y moriré por ellos y viviré una vida justa que ellos no podrán vivir. Y tú, Señor, imputarás la justicia que yo gane por mi vida perfecta a ellos por medio de la fe. Y el Espíritu Santo, si se me permite, recuerden que estoy, hermanos, con respeto, dice: y yo aplicaré todas las bendiciones que la segunda persona de la Trinidad gane, yo las aplicaré al corazón de los elegidos del Padre. Y en medio de ese pacto que se llama pacto de redención, porque es un pacto en el cual Cristo se compromete delante del Padre a redimir a los escogidos por el Padre, ese pacto de redención, el Padre le promete al Hijo algo. Le promete darle potestad absoluta sobre el reino. ¿Cuál reino? El reino formado por todos los redimidos por la sangre del Cordero. Luego, cuando usted escuche el reino de Cristo, va a encontrar 1000 cosas allá afuera. Por favor, no se desvíe del siguiente punto. Cuando usted escuche la palabra el reino de Cristo, estamos haciendo alusión al reino cuya membresía se compone de aquellos y solo de aquellos rescatados del reino de las tinieblas mediante la fe en el Evangelio. Ese es el reino de Cristo, mis amados. Y usted y yo pertenecemos a ese reino de Cristo. Ahora bien, una vez tenemos claro eso, si quiere ya le puede quitar la pausa donde lo teníamos allí. Ahora venimos ya a nuestra realidad, conscientes de que somos partes. Hacemos parte del reino de Cristo. Y aquí, hermanos queridos, es cuando debemos pensar cuál es el propósito de ese reino. Podríamos hablar muchísimo, hermanos. Cristo nos preside como rey del reino. Y podríamos hablar mucho, pero yo solamente quiero tocar un punto. Y el propósito de ese reino, claro, es glorificar al Señor. Pero el propósito de ese reino es ir creciendo. ¿Recuerdan la parábola de la semilla de mostaza que luego se convierte en un gran árbol que da sombra a las aves? ¿Y recuerdan que habló del reino? Bueno, muy bien, mis amados. El propósito del reino es ir creciendo hasta que la plenitud del número de los elegidos por el Padre se complete. Ahora, pertenecemos a un reino que debe ir creciendo. Y hermanos, la pregunta es, ¿cómo va a ir creciendo? Claro, hermanos, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Yo planté, Apolo regó, y dice, y el crecimiento lo da el Señor. Claro, hermanos, el crecimiento lo da el Señor, pero no lo da a la topa tolondra, lo da por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, si usted entiende eso, va a poder entender ya muchas cosas que siguen. El crecimiento del reino depende exclusivamente de la gracia de Dios, de la obra de Dios, pero hay un medio. Y ese medio es la proclamación del Evangelio. No se nos puede olvidar. Por eso cuando salimos a predicar el Evangelio, mis amados hermanos, no solamente salimos en un acto de obediencia, no solamente salimos en un acto de servicio, sino que también salimos a batallar. A eso salimos, mis amados. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, hermanos, vuelvo y le digo. Si usted lo mira desde una manera en la que usted quiera evadir la responsabilidad, usted diga, Dios es el responsable. Por supuesto que Dios es el responsable, porque en vano vela la guardia si Jehová no es el que vela. Pero de la misma manera, hermanos, como lo hemos repetido una y otra vez, últimamente Dios es soberano, Él es el que da el crecimiento del reino de su Hijo. Pero ¿quiénes son los soldados del reino que deben ir a proclamar el Evangelio? Usted y yo.
Luego, mis amados, somos responsables. Oiga, y es que el reino de las tinieblas también tiene propósitos. El reino de las tinieblas tiene como propósito arrastrar consigo a tantas personas como sea posible. Nosotros, de arrebatarlas del reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas tiene como propósito retenerlas, ¿no es así? Luego nosotros tenemos medio, la predicación del evangelio, pero el reino de las tinieblas tiene medios, las falsas religiones, las mentiras, los engaños, las tradiciones y todo lo que usted ya sabe. Luego, ¿quién es el responsable de predicar el evangelio? Nosotros, los que pertenecemos al reino de Cristo. ¿Quiénes son los responsables en el reino de las tinieblas de esparcir muerte y engaño? Ya lo dijimos, hermanos. Las huestes, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, no estamos hablando de un yin-yang, donde hay un equilibrio de poderes, donde hay una lucha. No, hermanos, en ese orden de ideas, Dios es el Rey soberano de todo el universo. Todo está sujeto a los pies de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del reino de Cristo, hermanos, tenemos que aterrizar la idea y hacernos responsables de lo que nos corresponde como soldados de Cristo. Hermanos, yo creo que todo lo anterior nos conduce tranquilamente hacia lo que tiene el apóstol Pablo en mente. A que como soldados del reino de Cristo, nosotros no nos limitamos exclusivamente a defender ese reino. Por supuesto que lo defendemos. ¿De qué? De las acechanzas del enemigo, hermanos. Ese es un tema que estamos tratando los varones ya, ¿no? Claro que sí. Por supuesto que los defendemos. ¿Quiénes? ¿Ellos nomás? No, todos nosotros tenemos que defender la iglesia, hermanos. Pero el llamado del Señor, hermanos, es a que con buen ánimo, escuche, nosotros somos llamados a darle al enemigo donde más le duele. Al enemigo no se le puede dar como dando golpes al aire. Al enemigo hay que darle donde más le duele. ¿Y dónde más le duele al enemigo? Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio y arrebatar almas de su poder. Porque el reino de las tinieblas se debilita cada vez que hay una verdadera conversión, mientras que el nuestro, el reino de Cristo, se fortalece. Es ahí donde más le duele a Satanás, hermanos. Ahí más le duele. Cuando con buen ánimo salimos a atacar ese enemigo, cuando Dios nos usa para la salvación de las almas, por medio de un evangelio que debe ser prontamente predicado por personas como usted y como yo. Hermano, no hay necesidad que usted sea un erudito en apologética. No hay necesidad que usted conozca todas las religiones del mundo, porque nunca las va a conocer. Todos los días salen nuevas. No hay necesidad que usted sea una persona súper preparada. De lo único que hay necesidad es de que hayamos sido salvos e incluidos en el reino de Cristo, para que nosotros, hermanos, agradecidos con nuestro Rey, salgamos y proclamemos el evangelio del reino. Entonces el calzado del evangelio es una parte de la armadura, no tanto para defensa del soldado, sino principalmente para su ofensiva como soldado del reino, como soldado que lucha por los intereses del reino, como soldado que procura el avance del reino mediante la pronta y diligente predicación del evangelio. Eso es todo. Ya, eso es todo. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, estemos siempre listos para ir a predicar las buenas nuevas, evangelio de paz. Yo me preguntaba, hermanos, preparando este sermón, ¿por qué algunos hermanos o comentaristas piensan que es una vida digna a lo que hace referencia el apóstol Pablo cuando ya tocamos ese tema? Hermanos,
sigo sin entender. El punto es que nos está hablando del evangelio de paz. Nosotros, hermanos, vamos en el nombre de Cristo y con el evangelio de Cristo conquistando almas para el reino de Cristo. Nosotros somos embajadores de paz. Nosotros somos personas con la autoridad de Dios para ir y decirle a los demás: oye, arrepiéntete y pronto regresa, lo que decíamos esta mañana en Isaías 55:7, pronto regrésate a tu Dios, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Somos embajadores, somos comisionados. Dios nos ha dado, hermanos, no solamente la comisión, sino, hermanos, ha endorsado la potestad que tenemos de ir a proclamar la paz entre Dios y esta humanidad caída. ¿Qué hace una iglesia que no predica el evangelio, mis amados? La iglesia que no predica el evangelio siempre va a estar dependiendo de que el pastor se acuerde de que tiene por allá que predicar el evangelio. No, hermanos, el pastor debe predicar el evangelio con tanta frecuencia como sea posible. Nosotros decimos, siempre el evangelio debe ser predicado semana tras semana en una iglesia evangélica. No criticamos lo que hacen otros hermanos, por supuesto que no, pero en lo tocante a nosotros, no dependa que el pastor esté predicando el evangelio. Hágalo usted también. ¿Usted lo hace? Usted tiene una buena disposición para proclamar el evangelio cuando puede. No le digo cuando no puede, porque hay veces que no se puede. Pero cuando puede, cuando usted en su conciencia sabe que le pudo predicar el evangelio a alguien, ¿lo ha hecho? Eso es lo que importa aquí y ahora, hermanos. Ahora, hermanos, cuando usted le dice a su hijo por primera vez: amárrese el calzado, ¿quién entre nuestros hijos se ha amarrado a la primera vez? Hay que primero enseñarle, hay que mostrarle, hay que decirle, hay que arrodillarnos, hay que hacerle, y van aprendiendo, eso es todo. Hermanos, es hora de que ustedes aprendan, se preparen para proclamar el evangelio. No le dé más larga al asunto, que yo estoy viendo caras de hermanos serios, queridos, que aman al Señor, hermanos de buen testimonio. Pero no puede ser, mis amados. Y gloria al Señor, porque hay un grupo bueno semana tras semana de hermanos que siempre salen a evangelizar. Yo le hago un llamado también a las hermanas de repente. Hable con el oficial de servicio, dígale: hermano, anótame ahí en una de las rondas de evangelismo. Porque si no, ¿cuándo entonces vas a proclamar el evangelio? Pastor, es que yo no sé mucho, pero no te acabé de repetir que no es necesario que sepas. Solamente es necesario que tú seas un soldado del reino, eso es todo. La práctica no viene el primer día. La práctica viene cuando tú lo estás haciendo una y otra vez. El conocimiento de los argumentos no viene en la segunda semana. Viene cuando tú lo estás programando una y otra vez. Entonces, ¿para cuándo vas a dejar esa obligación que tienes de calzarte los pies con el apresto del evangelio de la paz? Bueno, es parte de tu armadura y la debes llevar puesta. Ahora, ¿cómo nos preparamos, mis amados? Lo primero, como hemos dicho que debemos prepararnos para la ofensiva, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que estamos preparados para la defensiva, o para la defensa mejor. Nosotros no vamos a ir al ataque, nosotros no vamos a ir a robarle almas, si se quiere esa expresión, al enemigo cuando yo no tengo una limpia conciencia de que estoy siendo una persona íntegra. ¿Sí ven lo importante? ¿O qué nos susurra Satanás al oído? A Cristo conozco, al hermano que está a tu lado también. Pero ¿tú quién eres? ¿Qué vienes a hablar tú de paz y reconciliación? Mira la manera como andas. Debemos tener una limpia conciencia cuando proclamamos el evangelio. Entonces, antes de ir al ataque debemos estar preparados con todos los elementos de la defensa. Recordemos que esto no se va poniendo, es que es extraño porque lo vamos viendo semana tras semana.
Pero la armadura no se pone por partes. Una semana una cosa y la otra semana otra. La armadura se pone toda. Pero cuando vamos, hermanos, cuando estamos hablando de salir con prontitud y apresto a proclamar el evangelio, es porque estamos listos y con todo lo de la defensa. Imagínese usted salir a intentar asestarle un golpe al reino de las tinieblas, y imagínese y usted salir sin el yelmo de la salvación, o salir sin fe. Imagínese usted, ¿qué alma le va a robar al enemigo si con cualquier cosa que le dice la persona, usted ya se confunde? Entonces, antes de salir a la ofensiva o de pasar a la ofensiva, hermanos, debemos cerciorarnos de que estamos bien cubiertos a la defensiva. En pocas palabras, no proclamamos el evangelio si no conocemos y amamos el evangelio. Yo no puedo pedirle a una persona que crea en un mensaje que yo no creo, del que tengo dudas. Yo no puedo decirle a una persona que se arrepienta si yo no me he arrepentido del evangelio o a la luz de lo que me muestra el Señor. Hermanos, debemos tener la certeza de salvación. Imagínese usted luchando quizás por allá con un pecado que lo tiene atribulado, que le ha robado el gozo de la salvación, y como ya lo lleva practicando tanto tiempo, usted ya a estas alturas no puede discernir si usted verdaderamente es un cristiano o no es un cristiano. Pero claro, como salió en la rota, usted va a predicar un evangelio del que usted no tiene la convicción. Oh, mis amados, tengamos cuidado con eso, esas son cosas delicadas. Entonces, cerciorémonos en primer lugar de que tenemos todos los elementos de la defensa nuestra. En segundo lugar, varios aspectos. Cuando nosotros nos calzamos los pies con la prontitud, celeridad para salir a proclamar el evangelio, tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, y es que esta es una actividad urgente. Esto ni siquiera es importante, es urgente. Hermanos, no caigamos en la hipotetización de, pero si yo no le predico a esta persona, entonces, ¿qué pasa? No, hermanos, pero sí, jamás nos olvidemos de que nunca podremos saber el impacto que un sermón o que un testificar a la luz del evangelio pueda traer sobre otras personas, y de ahí para adelante también. Los días son malos. Y el evangelio no puede aguardar hasta mañana. Hermanos, ustedes me han sido por testigos de las muchas veces que les he contado la historia del hombre en Trafalgar Square, cuando estaba presenciando a un hombre que estaba evangelizando. Esta es una historia verdadera y ustedes la conocen ya, hermanos. Hermanos, cuando exista la oportunidad, recuerden, esto no es importante, es urgente. De la predicación del evangelio depende la vida de muchas personas. Otro punto, estamos en el segundo punto todavía. Hermanos, es necesario concientizarnos de las posibles pérdidas. Hay muchos creyentes, verdaderos creyentes, que salen a evangelizar y cuando sufren pérdidas, se les viene el mundo abajo. Vienen confundidos, vienen tristes, vienen meditabundos y todo lo demás. Hermanos, cuando nosotros vamos a la ofensiva, no siempre vamos a ser tan punzantes como queremos serlo. No siempre vamos a causar el daño al enemigo que queremos causarle, mis amados. En ocasiones, hermanos, tenemos que contar las pérdidas. Si usted cree que salir a proclamar el evangelio le va a garantizar a usted siempre de regreso un alma o dos almas, está muy equivocado. Porque en muchas ocasiones, con lo único que usted va a regresar es con vituperio, es con desprecio, es con humillaciones. Así que yo le pregunto, ¿estás listo para asumir el costo que tiene salir a proclamar el evangelio?
yo espero que no me conteste, sí, pastor, estoy listo, sino más bien, sí, Señor, estoy listo. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En tercer lugar, hermanos, ¿dónde vamos a dejar esta? Por supuesto, necesitamos orar. Estamos orando por oportunidades para ir al ataque y ganar almas para Cristo, o estamos orando cuando salimos, ay Señor, que no me abran, ay Señor, que no me abran, ay Señor, que no me abran aquí, no, mejor, y nos vamos poniendo contentos pasando de puerta en puerta rápido. Hermanos, nosotros debemos orar, por supuesto. Estamos orando por los cultos evangelísticos también. Estamos orando para que el Señor bendiga al pastor y él pueda no solamente glorificar al Señor, sino para que nosotros podamos aprender argumentos de raciocinio. Estamos orando para que el Señor aumente nuestra colección de argumentos evangelísticos. Bueno, hermanos, es necesario. Estamos orando por sabiduría para salir prontamente y testificar de Cristo. ¿Has orado tú, Señor, dame paz al hablar? ¿Has orado tú diciendo, Señor, qué argumentos voy a utilizar si alguien me dice que no está interesado? ¿Has puesto delante del Señor que te conceda la oportunidad de ganar un alma para Cristo? Mis amados, somos soldados del reino y debemos traer todos estos asuntos en oraciones. Cuarto lugar, podríamos hablar tanto de cada uno de esos puntos. Cuarto, para salir prontos a predicar el Evangelio, hermanos, debemos salir no en perfección, porque entonces ninguno de nosotros podría hacerlo, pero debemos salir en santidad. Es decir, ya hablamos, debemos salir con la coraza puesta de justicia. Somos lo suficiente santos para que cuando alguien nos escuche en el trabajo, ese evangelio pueda ser reconocido. Porque si no somos lo suficientemente santos, hermanos, va a llegar algún día donde usted toque una puerta y donde le vayan a decir, ¿usted? Si yo sé que usted debe plata, si yo sé que usted es el que trabaja haciendo esto y esto y esto. O sea, ¿somos lo suficientemente santos, hermanos? Si no lo somos, hermanos, estamos saliendo a predicar el Evangelio y estamos potencialmente exponiendo el nombre de Cristo a la burla del mundo. Porque cuando no estamos con la coraza puesta de justicia, es decir, andando en consecuencia a la obra del Evangelio, andando santa y justamente, eso es lo que terminamos haciendo, hermano. Y en vez de procurar el avance del reino, por muy buena intención que tengamos, terminamos retrocediendo ante el enemigo. Porque frente a una acusación de la cual usted es culpable, ¿cómo se puede exculpar uno? Bueno, hermanos, para ir a la ofensiva es necesario ser santos en el sentido evangélico de la palabra, es necesario tener una limpia conciencia. El mensaje del Evangelio es respetado en su casa porque sus hijos ven el buen testimonio de su padre o de la madre. Mis hermanos, ese calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz no es otra cosa, con esto termino, no es otra cosa que un tierno y sencillo llamado para que los ciudadanos del reino de Cristo se dispongan a pasar a la ofensiva y conquisten almas para Cristo, expandiendo así el reino de Cristo. Eso es todo. No hay nada más. Es la conclusión lógica, natural, de lo que nosotros podemos entender, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así que, como soldados que buscamos el avance del reino, nuestra tarea es ponernos toda la armadura de Dios y estar siempre listos y dispuestos
para salir y predicar el evangelio a toda criatura. Así, hermanos, es que el reino de Cristo crece. Así, hermanos, es que el reino de Cristo se fortalece. Así, mis amados hermanos, es que el reino de Cristo avanza con paso de vencedores para la gloria de Cristo. Cuando aquellos a quienes Él ha redimido se ponen el calzado del evangelio y no dudan para salir prontamente a predicarlo. Aquí hay mucho que preguntarnos y que examinarnos, ¿no es así? Bueno, mis amados, entonces yo le pido al Señor que este sencillísimo mensaje haya caído en buena tierra y que la próxima semana, no los quiero ver a todos haciendo fila para evangelizar, pero quiero verlos convencidos de la necesidad que todos tenemos de salir a evangelizar. Todos. Qué bueno que el Señor hiciera esa obra en nosotros, porque el evangelismo no es de un par de hermanos, ni es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de toda la iglesia de Cristo. Ahora, entendemos los diferentes dones, ya lo hablamos, los diferentes talentos, las diferentes capacidades de expresión. No se sienta mal, porque yo no le estoy pidiendo a una persona, no le estoy pidiendo algo que él no pueda dar. Muchas veces, hermanos, son muchos los hermanos que salen a evangelizar y otros no salen, pero participe de ese evangelismo también. ¿Cómo? Orando incansablemente para que el fruto del trabajo de esos hermanos redunde en la gloria de Cristo. Pero no nos vamos ahora al extremo. Pastor, yo me voy a quedar orando el resto de mi vida. No, usted sabe que tiene una responsabilidad. No se esconda detrás de esa responsabilidad. Cuando yo tengo algo que hacer y veo que no puedo hacerlo, hermanos, yo de repente me esfuerzo y yo le digo, Señor, ayúdame porque yo lo quiero hacer. Si tú quieres predicar el evangelio, Dios te va a dar todo lo que necesitas para predicar el evangelio. ¿Qué vamos a responder frente a eso? Cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Son las palabras de Pablo para la iglesia de Éfeso, basados en las palabras de Pablo para la iglesia de Romanos, basados en las palabras de los profetas Nahum e Isaías, relevantes para nosotros, que de nosotros se pueda decir, mis hermanos, benditos los pies de esa congregación que está proclamando el evangelio. Quiera el Señor que así sea.